Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde, bienvenidos a Actúe en Derecho, un nuevo capítulo, hoy hablando acerca de responsabilidad médica. Por eso a esta hora de la tarde nos acompaña una especialista en este tema. Si usted tiene alguna inquietud respecto a todo lo que tiene que ver con responsabilidad médica, negligencia médica, en fin, todo esto, pues hoy usted puede participar de nuestro programa. Recuerde la manera de participar a través del 310-22-23-051. También lo puede hacer a través del 648-4820. Recuerde que también a través de Facebook estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Estamos allí habilitando este chat que tenemos para que ustedes, además de reportarnos sintonía, también puedan escribir todas esas dudas, esas inquietudes que tienen, y nosotros en vivo y en directo estaremos resolviendo todas las inquietudes. Tenemos una especialista en este tema, pero antes quisiéramos que ustedes tengan claro de qué estamos hablando cuando decimos negligencia médica, responsabilidad médica. ¿Hasta dónde va? Aquí se lo contamos. Durante el ejercicio de la medicina, hay momentos en donde el médico debe tomar decisiones trascendentales, en especial en las situaciones de vida o muerte de un paciente. En estas circunstancias, el médico no se detiene a preguntarse si lo que se propone realizar pueda entrañar consecuencias legales, puesto que al hacerlo podría convertirse en un letal freno, que en últimas circunstancias solo perjudicaría al paciente. Sin embargo, el médico puede cometer errores, los mismos que no serán reprochables, ética y legalmente, si ha tratado al paciente con los medios adecuados, con los conocimientos actuales y siguiendo las normas que su deber le imponen. Teniendo claro esta situación, es preciso a esta hora de la tarde saludar a nuestra abogada invitada, Lilia Esther Vergara, quien nos acompaña. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos para precisar algunos conceptos, inquietudes de nuestros televidentes respecto a este tema. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Actúe en Derecho. Así como veíamos en la nota, sí es importante tener presente que el ejercicio de la medicina es una obligación de medios y no una obligación de resultados. Es decir, el médico en su deber legal y ético se encuentra obligado a actuar bajo los parámetros de la lex artis para, de acuerdo a ello, conseguir en la medida de lo posible un resultado favorable al paciente. En ese sentido, solo se puede predicar que ocurrió una falla médica si él actuó por error u omisión contrario a lo que indica esa lex artis para el ejercicio de su profesión y si producto de ese actuar se produjo un daño directo al paciente. Muy bien, abogada, entremos en materia porque ya nuestros televidentes están ahí escribiéndonos todo el tiempo a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Allí nos escriben nuestros televidentes el siguiente mensaje de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos mensajes, puede enviarnos mensajes en audio, mensajes en video, mensajes de texto, todo al 310-22-23-051. Pero si usted lo que quiere es llamar, que su caso sea escuchado, que sea tenido en cuenta al aire, pues muy bien, puede hacerlo a través del 648-4820. Vamos con el siguiente mensaje de WhatsApp que nos llega a esta hora de la tarde a través del 310-22-23-051 y dice: tengo 39 años, en el 2013 me hicieron una cirugía en el oído derecho por motivo de perforación del tímpano. Era para reconstrucción. Después de que terminó la cirugía me enviaron para la casa y el equilibrio me fallaba. Me di cuenta que me dejaron sorda. ¿Puedo demandar o qué tengo que hacer? Me dejaron discapacitada. Soy de Aguatendida, Carcasí, Santander. Paola, una tocaya. Bueno, doctora, ¿qué le podemos decir a esa mujer de 39 años? ¿Esto podría configurarse como negligencia médica o responsabilidad médica? Bueno, Paola, a nuestra televidente, primero que todo, tenemos que entrar a determinar
el centro médico en el que se dio la atención, es decir, si fue adscrito al ámbito público o al ámbito privado. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello se determina el término y la acción legal correspondiente. Entonces, si fue en una empresa social del Estado, el término sería de 2 años y la acción legal idónea sería la de reparación directa en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, si fue en un centro privado, el término sería de 10 años para interponer esta acción legal y se propondría una demanda de responsabilidad civil ante la jurisdicción ordinaria. Lo importante aquí, independientemente de la vía que se determine según el caso, porque la televidente pues no nos manifiesta en qué centro fue atendida, si fue en el ámbito público o privado, es que se puedan probar los 3 elementos constitutivos de la responsabilidad, es decir, el daño, la culpa y el nexo causal. Bien, continúan nuestros televidentes. Recuerde, usted también puede participar a través del chat que hemos habilitado en Facebook. Nos siguen llegando mensajes a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051. Allí nos llega este mensaje que nos dice: ¿cuánto tiempo tengo para demandar por negligencia médica? Bueno, doctora, hace unos minutos usted nos daba algunos tiempos. Es importante de pronto recordarle a nuestros televidentes cuáles son los tiempos que tenemos para poder demandar por esta dicha negligencia médica. Así es, Paola. Hace un momento aclarábamos que es importante, primero que todo, determinar si la atención fue dada en el ámbito público, es decir, en una empresa social del Estado, o lo que comúnmente se conoce como un hospital, o si fue atendido dentro del ámbito privado, en una clínica privada. Una vez teniendo eso claro, vamos a determinar cuál es la acción procedente. En el caso de que pertenezca al sector público, pues la acción procedente sería una acción de reparación directa. Por el contrario, si es en el ámbito privado, pues sería una demanda de responsabilidad civil en la jurisdicción ordinaria. ¿Qué pasa? Para la acción de reparación directa, el Código Contencioso Administrativo nos trae un término, y ese término es de 2 años. 2 años que se cuentan a partir de ¿cuándo? Generalmente, es decir, por norma general, a partir de la ocurrencia de los hechos, es decir, a partir de la ocurrencia del daño. Y si no, a partir de la fecha en que la persona, el paciente, tuvo conocimiento de ese daño. Por el contrario, en la jurisdicción ordinaria, que serían en los casos que circunscriben al ámbito privado, ese término es de 10 años, contado igualmente ya sea desde la ocurrencia de los hechos o desde la fecha que se tuvo conocimiento del daño. Muy bien, doctora, pues nos siguen escribiendo. Queremos saludar a esta hora tarde a todas las personas que a través de Facebook se conectan con nosotros, a través del Facebook Live. Allí se conectan. Si usted de pronto ya va saliendo de su casa y no quiere perderse este capítulo, no se lo pierda. A través de su dispositivo móvil puede ingresar al perfil de Canal TRO en Facebook y allí estamos en vivo y en directo. Allí habilitamos un chat. En la parte de abajo, en este chat, usted puede escribir todas las preguntas, todas las inquietudes, reportarnos sintonía. En fin, allí usted puede participar de manera activa en este programa, que pues está diseñado para que usted pueda disipar todas las dudas, todas esas inquietudes. Pero si usted tiene algún tema que crea que no lo hemos tocado, bueno, cualquiera de estos canales sirve para que usted nos diga: mire, Paola, me gustaría que tocaran este tema, me gustaría que hablaran acerca de... Bueno, lo que ustedes contemplen que debemos tocarlo aquí en este programa, nosotros estamos prestos para que todo el equipo periodístico haga un bosquejo sobre este tema, hagamos una investigación como la que hace Patricia Acuña. Patricia Acuña tiene un caso, abogada. Ella está en los diferentes barrios de Bucaramanga y su área metropolitana, conociendo las historias, conociendo los rostros detrás de aún estas tragedias o aún detrás de todas estas situaciones legales. Hoy hablando justamente de responsabilidad médica, hacemos contacto a esta hora con Patricia Acuña. Patricia, feliz tarde. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el caso que tiene el día de hoy? Hola Paola, abogados televidentes, muy buenas tardes. La Superintendencia de Salud reportó en 2020 más de 200.000 casos de tutelas, en su mayoría por malos procedimientos médicos. Precisamente sobre el tema de hoy, responsabilidad médica legal, les traemos el siguiente caso. Esta es la historia de Johan Mendoza, un joven quien a sus 3 años sufrió un accidente que le cambió la vida.
A la edad de 3 años, mientras jugaba con otros amiguitos, el hijo mayor de Julia Alexandra, Johan Medina, sufrió una caída. Tuve a mi hijo en el 2008, en el 2011 él presentó una caída, lo llevé a un hospital. En el hospital el doctor me dijo que no era necesario hacerle cirugía, que simplemente era una fisura, que con una félula era más que suficiente. Cuando le retiraron la félula, yo vi que el niño quedó mal del brazo. Yo le hice el comentario al doctor y él me dijo que con unas terapias era más que suficiente. Alexandra se encontraba tranquila con el tratamiento orientado por el médico, pero un segundo accidente de su hijo le indicó que algo no estaba bien. Al poco tiempo, en octubre, él tuvo una caída. Yo lo llevé por otro seguro y allá el doctor me dijo que por qué no le habían hecho una cirugía a mi hijo. Entonces yo le dije, pues doctor, realmente los doctores son los que saben. Él me dijo que no era necesario hacerle cirugía al niño, que con una félula era más que suficiente, pues yo le creí. Pero a raíz de todo eso, mi hijo ha quedado con una deformidad del brazo. Hoy, a sus 13 años, el problema en su brazo empieza a afectarle mucho más la vida de su hijo. No puede hacer mucha fuerza con el brazo porque eso lo limita. El papá le estaba enseñando a manejar moto, pero la oprimida del clutch y la oprimida del freno le hace que le duele el brazo. O sea, es limitante para él el brazo. El doctor que nos dice que posiblemente él ya queda con el brazo así. O sea, que él ya nos acostumbremos a verlo así porque ya eso sería una operación estética. Porque él dice que para de pronto que los tendones, que si él hacerle otra cirugía a los tendones. O sea, nos dicen muchas cosas que nosotros decimos, pues allá hay que dejarlo así. Como madre, Julie se preocupa, pensando cómo esta condición puede afectar el futuro de su hijo Johan. Bueno, primero que todo el bullying que es frecuentemente con él, sean niños del barrio, sean niños del colegio, ha tenido bullying. Segundo, a un futuro que él no pueda trabajar en algo pesado, porque ahorita pues uno dice en una oficina, sí, posiblemente, pero si no hay las oportunidades que se presenten. Abogado, en este caso, ¿se puede solicitar una indemnización? Y de ser así, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir Johan Mendoza y su mamá para poder conseguirlo? ¿Cabe aquí otro tipo de procedimientos? En caso de la indemnización, ¿quiénes serían los responsables? ¿El médico o el hospital? Bueno, doctora, un caso bastante particular, pero pues usted que es una experta en esta clase de temas, ¿es frecuente este tipo de situaciones? Sí, claro que sí. Esto es una situación bastante frecuente donde los pacientes inicialmente son prescritos con algún tipo de patología y con una expectativa de recuperación, que es lo que pasa aquí en el caso del televidente. Él inicialmente se le prescribe pues el tipo de trauma que tuvo y se le dice, usted con fisioterapias va a mejorar. Y pues con esa expectativa es que se va el paciente y es que se va la madre del paciente con una expectativa de mejoría. Es decir, allí en ese momento, aunque ya había un daño que se había producido, no sabemos específicamente en este momento, porque había que entrar a analizar la historia clínica, si producto de una mala praxis, si bien se produjo el daño, ni el paciente, que en este caso era un menor de edad, ni su madre eran conscientes que se había producido un daño. Es decir, que entonces, como lo anotábamos anteriormente, la fecha a partir de la cual vamos a empezar a contabilizar el término que tenemos para interponer una acción legal tendiente a una reparación por este daño va a contarse a partir de la fecha en la que el segundo galeno le dice, mire, señora, el daño de su hijo es irremediable, ya ese daño estuvo consumado. ¿Por qué? Porque allí fue que realmente el paciente tuvo conocimiento de ese daño. Entonces volvemos a lo que analizábamos anteriormente. En el caso de aquí de la paciente, que es un daño de hace aproximadamente unos 10 años y que presuntamente ocurrió en una prescripción que se le hizo en un hospital, en una en un hospital adscrito pues al Estado, tendríamos que contar un término de 2 años para iniciar esa acción. Es decir, 2 años a partir de que el segundo galeno le dijo que no tenía o que no había viabilidad de recuperación.
En este punto, lamentablemente, ese caso pues ya está prescrita la acción legal a la que tendría lugar. Es importante que los televidentes tengan muy presente estos dos tipos de contabilización de los daños, sea por la jurisdicción civil o sea por la jurisdicción contenciosa administrativa, porque ese es el término que se tiene para revisar esa historia clínica, para que un experto analice el caso, analice la atención recibida por ese paciente y se puedan iniciar las acciones legales de forma oportuna. Bueno, abogada, y si esta segunda opción, que no fue, digamos, pues por parte del seguro, sino que fue particular, lo manifestaba nuestra televidente, si esta voz no se tuviese en cuenta, es decir, si ellos nunca hubiesen recurrido a ese segundo médico, en este momento ellos podrían alegar de que el brazo a su hijo no ha vuelto a ser igual, que viene perdiendo la fuerza. ¿Pueden de alguna manera hacer algo legalmente? ¿Se puede hacer algo o definitivamente ya prescribió? Bueno, para este caso, según los datos que tenemos por parte de la televidente, es decir, cada caso hay que analizarlo muy puntualmente porque, como te digo, estos conteos son bastante delicados, pero partiendo de la información que tenemos, el caso está prescrito. Ahora, vamos a poner un escenario en que la madre no se hubiese enterado, sino hasta ahora, hasta 2021, que su hijo nunca iba a recuperarse. A partir de allí sí podríamos contar, es decir, ella siguió en su tratamiento de fisioterapia, que era lo que el médico le venía recomendando, y llega a un punto en el que ella ve, mi hijo no avanza, no tiene ninguna mejoría, y consulta una segunda opinión médica a la cual tiene derecho todo colombiano, y esa segunda opinión médica le dice en el 2021, mire, su hijo no tiene viabilidad de recuperación. Es decir, allí es que ella tiene conocimiento de ese daño. Pero en este caso, pues el daño, pues ella tuvo conocimiento de ese daño hace ya bastante tiempo, como lo hemos mencionado. Ahora, preguntaba nuestra periodista, ¿y este tipo de casos son indemnizables? Claro que sí. Sí son indemnizables si las acciones legales pues se colocan en el término oportuno. ¿Por qué? Porque todas estas acciones legales, sea demanda por la jurisdicción civil o sea una acción de reparación directa, van tendientes precisamente a eso, a obtener una indemnización por los daños y los gastos en que incurrió la persona para tratar ese daño y también por todas esas afecciones de tipo moral que le produjo a ese paciente. Entonces allí es donde la madre comenta, mi hijo ha sufrido de bullying, mi hijo no puede de pronto aprender a manejar motocicleta, no puede jugar como otros niños. Todos esos daños morales se tasan y son una indemnización que se le pide a esa institución prestadora de ese servicio de salud y que incurrió en ese daño causado, pues en este caso, al niño. Entonces, esas indemnizaciones, claro que son posibles, pero siempre y cuando se analicen todos los elementos de la responsabilidad y se interponga la acción en el término legal oportuno para ello. Muy bien, abogada, muchas gracias. Continuamos entonces resolviendo las inquietudes de nuestros televidentes a esta hora de la tarde. Nos escriben a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan mensajes de WhatsApp como el siguiente. Dice, operaron a un familiar de cálculos renales. Al siguiente día de haber llegado a la casa, fue remitido nuevamente a la clínica porque se agravó. Le practicaron exámenes de orina y sangre y le detectaron una bacteria, producto posiblemente de descuido en la cirugía. Lleva 20 días hospitalizado debido a la negligencia médica. ¿Se puede demandar al médico que lo operó por irresponsabilidad médica o a la clínica, dado que se puso en extremado riesgo el derecho a la vida del paciente? Bueno, doctora, aquí, y creo que en el anterior caso también nos hacía la misma pregunta Patricia, nuestra periodista, y es, ¿a quién se demandan este tipo de situaciones? ¿Demando al médico, demando a la clínica, demando a la EPS? ¿A quién demando? Bueno, primero que todo, para este caso vamos a hacer unas precisiones iniciales para entender el contexto del caso y por último llegamos a la respuesta puntual que nos hace la televidente. Entonces tenemos que ella nos habla de que su familiar fue intervenido y que en esa intervención quirúrgica
presuntamente adquiere una bacteria. Entonces, debemos diferenciar los tipos de bacterias que se adquieren. En el caso, y para que sea procedente, una demanda por una infección asociada a la atención en salud, debemos tener presente que una infección asociada a la atención en salud son aquellas que son contraídas durante la estancia en el centro médico, es decir, durante el tiempo en que el paciente duró hospitalizado en ese centro médico, pero con una particularidad, y eso es importante tenerlo en cuenta. No toda bacteria que aparezca durante una estancia hospitalaria se puede considerar asociada a la atención en salud, dado que estas bacterias deben tener una particularidad, y es que no se encontraran en periodo de incubación en el momento en que el paciente fue internado y que no se hayan dado ninguna manifestación de que esa bacteria podría estar presente ya en el paciente. Entonces, en este tipo de casos, que son bastante complejos a nivel probatorio, lo primero que hay que entrar a probar es si esa bacteria que adquirió ese paciente es propia de la instancia en un centro hospitalario. Generalmente, ¿cómo se llega a probar esto? Esto se prueba con una revisión a la historia clínica por parte de un especialista infectólogo, quien es el que entra a determinar si esta bacteria es de las que se adquieren propiamente en la estancia en un centro hospitalario y que no es una bacteria que puede ser adquirida comúnmente por una persona en cualquier otro lugar. Entonces, ese infectólogo realiza un dictamen con el cual se entra a probar dentro del proceso que efectivamente esa bacteria es del tipo de bacterias que se adquieren en una estancia hospitalaria. Segundo, es necesario entrar a determinar si el centro médico, si la clínica, si el hospital cumplió con todas las normas fitosanitarias y con todos los protocolos de bioseguridad al momento de la intervención de este paciente. ¿Por qué? Porque aquí quien tiene la carga legal, ¿cómo? Que ahí cómo hace uno como paciente para saber si cuenta con todas esas normas, ¿no? O sea, ¿qué hace uno ahí? Peticionándolo directamente al centro médico. Quien debe tener, eso no es que lo van a salir a crear después de la atención del paciente, no. El centro médico ya debe tener establecidos esos protocolos, y allí es donde también el infectólogo entra a determinar si esos protocolos son los idóneos para prevenir que una persona contraiga algún tipo de bacteria. Y si todas esas normas que está aplicando la clínica son propias o son las que la ley establece para que una persona no se pueda infectar durante una determinada intervención o estancia. Este último punto es bastante importante atendiendo a la pregunta puntual que nos hace la televidente de contra quién se debe dirigir la demanda. Y es porque en este caso sería en contra de ese centro médico que practicó la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque el centro médico es el directamente responsable del cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y de todas las medidas fitosanitarias para prevenir y para evitar que se proliferen este tipo de bacterias en sus ambientes y que se puedan evitar que los pacientes se contagien de este tipo de infecciones. Como te digo, son casos bastante complejos de entrar a probar, pero que es posible probarlos siempre y cuando se cuente con especialistas idóneos de la parte de la defensa, con el cual se pueda contar con un dictamen pericial, que es la prueba reina en estos casos donde se adquieren infecciones asociadas a la atención en salud. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, le habla Blanca Cañas desde Pamplona, norte de Santander. Blanca, nuestra fiel televidente que nos está escribiendo constantemente ahí en Facebook. Qué placer poder escucharla, Blanquita. Cuéntenos cuál es su inquietud. Muchas gracias. Mire, resulta que en este tiempo de pandemia ha habido muchas cosas difíciles. Por ejemplo, es probable, como se ha vivido aquí en Pamplona, que jóvenes que dependen económicamente de sus padres queden huérfanos por culpa de la pandemia.
siendo ellos, por ejemplo, mayores de edad porque tienen más de 18 años, pero dependen económicamente de los papás porque son estudiantes universitarios. Una EPS podría decirles que solamente tienen servicio médico y toda la atención en salud por un tiempo limitado, por ejemplo, de un mes, sabiendo que pues esos jóvenes y esa familia pertenecía a un régimen especial que es el del magisterio. Bueno, doctora, no sé si de pronto nos puede dar respuesta frente a esta situación. Bueno, a grandes rasgos podemos identificar, señora Blanca, que en Colombia el derecho a la salud es un derecho fundamental, es un derecho que va ligado directamente al derecho a la vida y por ende tiene una protección constitucional. Entonces, atendiendo a ellos, tenemos que también va ligado a ese derecho a la salud el derecho a la seguridad social. Y ese derecho lo tienen todos los colombianos, independientemente de su estrato socioeconómico, independientemente de su profesión, cultura y lugar del territorio nacional en el cual se encuentre. Si una persona pertenece a un determinado régimen o pertenece al régimen contributivo y esa persona no se encuentra en una capacidad económica para seguir solventando esos aportes en salud, esa persona pasa a ser parte del régimen subsidiado en salud. ¿Esto por qué? Porque precisamente en Colombia se garantiza el derecho a la salud. Entonces la EPS internamente hace esa movilidad, ya sea, en este caso sería a petición de ese usuario interesado y se trasladaría pues a ese régimen subsidiado en salud donde recibiría pues todas las atenciones a las que cualquier colombiano tiene derecho. Abogada, gracias. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso todas las respuestas en torno a la responsabilidad médica en Colombia. Recuerde, esto es Actúe en Derecho. Ya regreso. Hola, soy fiel seguidora de Actúe en Derecho y quisiera saber qué involucra una negligencia médica. Hola, soy fiel seguidora de Actúe en Derecho y quisiera saber qué involucra una negligencia médica. También conocido como error médico o mala praxis, la negligencia médica es aquella asistencia médica inadecuada y descuidada, que tiene como consecuencia un daño y perjuicio al paciente. Esta conducta descuidada conlleva el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, y este incumplimiento debe estar ligado con el daño. Pueden incurrir en negligencia médica profesionales de la salud como enfermeros, anestesiólogos, odontólogos, psicólogos, entre otros. Entre las negligencias médicas más comunes se encuentran el error en intervención quirúrgica, un error en el diagnóstico, prescripción inadecuada de medicamentos, error en cirugía plástica y negligencia odontológica. Muy bien, pues estas son las negligencias que a esta hora de la tarde usted puede tener claridad de qué es o qué no es una negligencia. Pero para aclarar estas dudas en un plano un poco más abierto, un poco más profundo, tenemos a nuestra abogada invitada, la doctora Lilia Esther Vergara, quien se comunica con nosotros, quien está conectada con nosotros el día de hoy. Abogada, cuando hablamos de una negligencia médica, puede también llamarse negligencia a la caída de un paciente que acaba de salir de cirugía, es decir, acabo de salir de cirugía o de tener a mi hijo, bueno, las maternas, ¿no? Acaban de tener a su bebé y tiene ganas de ir al baño. La enfermera le dice, vaya, tranquila, y en el baño se cae. ¿Esto se considera como una negligencia médica o hace parte ya de lo normal que puede llegar a ocurrir, de una circunstancia que ya sucedió y sin ninguna responsabilidad médica? Bueno, primero, como veíamos aquí en la intervención que hacían, la negligencia va más asociada a ese elemento culpa, es decir, a esa actuación que realiza el médico o el profesional de la salud, es decir, a lo que se llama o se denomina mala praxis, ya sea por omisión o por mal procedimiento en esas prácticas médicas propias de su profesión.
y que sean generalmente aceptadas o adecuadas para el momento en el que se hace la intervención. Esta mala praxis pues va más ligada a la producción de un daño, ya sea físico, psicológico o incluso de la muerte del paciente, ya sea por una intervención o por una prescripción médica. En el caso en que nos pones en conocimiento, es primero necesario tener en cuenta que todo paciente tiene un deber de autocuidado, un deber de cumplir las condiciones o las prescripciones que le realiza su médico. Ahora bien, también habría que entrar a analizar en ese transcurso entre la cama y el baño, que es el ejemplo que nos colocas, si habían todas las medidas de movilización que una clínica debe tener. Es decir, si existían los barandales, si la persona usó los barandales, si de pronto había una advertencia de piso mojado. Es decir, son muchas las variables que pueden entrar en juego en un caso como este. En primera medida, como pacientes tenemos el deber de cuidarnos hasta donde nos sea posible, hasta donde el médico nos prescriba ciertos cuidados. Pero si en ese centro hospitalario ocurre algún tipo de accidente, vamos a llamarlo así, también entramos a verificar que todos los elementos físicos de ese centro hospitalario estén adecuados para la movilidad de un paciente en esas condiciones. Ahora habría que entrar a analizar si el paciente sí podría moverse por sus propios medios o si requería de pronto la asistencia con una silla de ruedas hacia el baño. Son muchos factores los que se deben entrar a determinar en estos casos en particular. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Lucía Lindarte. Lucía, cuéntenos cuál es su inquietud, cuál es la pregunta que quiere trasladarle a nuestra abogada invitada en esta tarde. Bueno, en el 2019 yo tuve un hermano que tuvo un accidente en la finca, se chuzó un ojo con un palo y él prácticamente el ojito le quedó afuera. Lo llevaron al hospitalito del pueblo, de ahí lo remitieron a otro hospital en otra ciudad, hospitalizaron y inicialmente pues le hicieron una cirugía, le sacaron las esquirlas del ojo, duró 10 días hospitalizado y luego lo mandaron para la casa. Resulta que, bueno, y después de eso lo mandaron para acá, para Bucaramanga, y empezaron a vulnerarle todos los derechos porque las citas no fueron oportunas, no lo remitieron urgente, eso era una urgencia vital, porque era algo muy delicado. Después llegó la pandemia, él no tuvo citas, hasta este año volvió a tener otra cita, una en febrero y otra en marzo. Él perdió el ojito por negligencia médica. La doctora que lo atendió acá en Bucaramanga le dijo que si él lo hubiera remitido inmediatamente, él le hubieran hecho varias cirugías, le hubiesen reconstruido el ojito y él no del ojo. Aparte de eso, él psicológicamente está devastado. El otro ojito se le está afectando, casi no ve, de cada rato se cae. Bueno, son muchas cosas. Entonces yo quiero saber si eso es demandable, demandar, o sea, incluyendo el cirujano que lo operó, que me parece que no tuvo en cuenta la gravedad de lo de la cirugía de él, y entonces yo pienso que le importó siempre su salud, y eso ha sido otro inmediatamente, porque yo estuve investigando y me dijeron que eso sí era una urgencia vital, que lo correcto era haberlo remitido a una clínica de alto nivel acá en Bucaramanga, a una clínica oftalmológica, él no hubiese perdido el ojo. Mi pregunta es, ¿se puede demandar, hay lugar a la demanda y que lo indemnicen por daños y perjuicios? Abogada, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Se puede o no se puede? Bueno, aquí en primer lugar hay que tener en cuenta que en el caso que nos comenta la televidente hay una cadena de atenciones, es decir, él en un primer momento es recibido en un centro médico, luego es remitido a un segundo, ese le practica una serie de procedimientos y es remitido a un tercer centro médico. Entonces aquí lo primero es entrar a revisar las atenciones recibidas por parte
las atenciones recibidas por parte de cada uno de los centros médicos hacia este paciente. Es decir, si fueron oportunas, si fueron realizadas en debida forma y si eran las idóneas para tratar el tema de su ojo, el caso o la afección que le estaba presentando en ese momento. También habría que entrar a revisar lo que la televidente menciona y es el retardo en las remisiones y entrar entonces allí a analizar si hubo un tema que se denomina la pérdida de la oportunidad. Es decir, cuando las empresas promotoras de salud tienen tardanzas al momento de emitir las autorizaciones y órdenes de traslado u órdenes de atención sea para procedimientos médicos o sea para valoraciones, allí también hay que entrar a analizar toda esa cadena de atenciones y también la parte administrativa, que sería el tema de las autorizaciones que se hayan dado en el tiempo en que los médicos las ordenaron y de forma oportuna. Analizado eso y analizado que existió un daño y quiénes de toda esta cadena de actores que intervinieron fueron los que tuvieron una responsabilidad o una culpa en la comisión de ese daño, que hoy pues se deriva en la pérdida del ojo por parte del paciente, entonces sí se entra a determinar cuál es la acción legal procedente. A priori y atendiendo a lo que nos da, las generalidades que nos da la televidente, sí hay lugar a una acción legal, pero habría que revisar si toda la cadena de atención fue privada o si también entró atención por parte de entidades públicas para poder volver a lo que decíamos al inicio, determinar si nos vamos por la jurisdicción contenciosa administrativa, para lo cual tenemos 2 años, o si nos vamos por la jurisdicción ordinaria civil, para lo cual tenemos 10 años para interponer estas demandas. Que si hay lugar a una indemnización, pues eso depende de que se logre demostrar la responsabilidad entre los actores, es decir, esas entidades que prestaron el servicio de salud al paciente y el daño que tiene el paciente en estos momentos. Allí se entran a determinar todo el rango de indemnizaciones, sean de tipo moral o sean de tipo físico, a las cuales él tiene derecho por la comisión de este daño. Bueno, doctora, ahí me causa curiosidad algo, y es que usted dice, bueno, hay toda una cadena. Sí, yo dije, bueno, inicialmente el médico que no le dio prioridad, pero claro, la EPS también tiene su responsabilidad, tendría de alguna manera, sin analizarlo hasta el momento, sino solamente con los datos que tenemos, ¿podría demandarse a todos? O sea, ¿todos esos actores podrían entrar en una sola demanda? ¿Todos ellos tendrían que empezar a responder a ese paciente? Sí, señora. Todos esos actores pueden entrar como sujetos a demandarse dentro de cualquiera de las 2 acciones legales, sea ante lo contencioso administrativo o sea ante la jurisdicción civil. Es decir, en este caso podríamos hablar de una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque se empieza con una empresa prestadora de estos servicios de salud que no remitió a tiempo a ese paciente o que no le hizo el triaje de forma correcta, sí. Y allí se inicia pues a perder tiempo, que en estos casos es muy valioso para la recuperación del paciente. De pronto en la otra entidad sí realizan el procedimiento de forma adecuada, pero por ese tiempo que se perdió en ese traslado o en esa autorización que se dio entre la primera entidad, no se alcanza pues a obtener el resultado que se quería con esa cirugía. Ahora, la paciente habla de que también hubo una mala praxis en esa cirugía porque el cirujano no tuvo en cuenta ciertos factores. Eso hay que entrarlo a analizar y allí pues también esa entidad debería entrar a responder por esa actuación de ese médico adscrito. Entonces, como te digo, sí pueden entrar. Si toda la cadena tuvo responsabilidad, toda la cadena entra a responder por ese daño que tuvo ese paciente. A través del 648-4820 siguen comunicándose con nosotros, siguen llamando nuestros televidentes. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Buenas tardes, con María Socorro Díaz. Doña María Socorro, cuéntenos cuál es su inquietud. Tengo una hermana que tuvo un accidente, una caída el 28 de septiembre del 2018. A ella se le partió el pie en la parte del tobillo. De donde fue la caída la remitieron a una clínica y de ahí la pasaron para otra. A ella, como a los 8 días de estar en la otra clínica, le hicieron cirugía, pero no le aplicaron antibiótico. Como a los 4 o 5 días, ella el pie botaba cualquier cantidad de materia, le hicieron raspados, le iban a amputar el pie. Lo que pasa es que no quisimos. Y a ella, después le hicieron una cirugía donde ella quedó coja. Le diario para con dolor en ese pie y ya la vio nuevamente otro doctor hace como unos 3 meses y le dice que a ella sí necesita otra cirugía, pero si le hacen la cirugía ella va a quedar con el pie rígido y con el mismo dolor. Ese es el caso. Entonces yo quisiera saber si aplica para poder demandar o para alguna indemnización. Bueno, abogada, ante esta situación, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Bueno, aquí reiteramos lo que hemos venido comentando a lo largo del programa. Lo importante aquí es identificar mediante el estudio de esa historia clínica si se cumplen los elementos para la responsabilidad. Una vez identificados esos elementos y que encontremos que a prima facie sí se cumple esos elementos para poder endilgar una responsabilidad a cualquiera de las instituciones prestadoras de estos servicios de salud, allí sí podemos empezar a hablar de entablar esa acción judicial. Te pongo un ejemplo y es lo que nosotros usualmente hacemos desde acá, desde la firma González Páez Abogados SAS, y es lo siguiente. Recibimos esta información, como la que nos acaba de brindar la televidente, y de inmediato empezamos a peticionar todas esas historias clínicas, todas esas atenciones que sufrió esa paciente. En cualquier, por más que sea un laboratorio clínico, cualquier cosa que ella haya sido atendida, se revisa. Esto pues atendiendo a verificar si toda esa cadena de atención que recibió estuvo adecuada a la Lex Artis y se cumplieron todos los protocolos necesarios para esa atención. Una vez identificado que efectivamente sí hay una presunta responsabilidad, entonces todas esas historias clínicas las remitimos a un experto en la materia. En este caso podría ser un infectólogo, un ortopedista, un traumatólogo, todos los especialistas que confluyen para dar un diagnóstico y para verificar si toda la atención que recibió esa paciente fue adecuada. Teniendo ese dictamen y habiendo identificado que sí, que efectivamente tuvo un daño producto de una falla médica, entonces entramos a activar el aparato judicial, ya sea mediante una acción de reparación directa o sea mediante una demanda de responsabilidad civil. Es importante que tengamos en cuenta que independientemente de cuál acción legal se escoja, ambas van enfocadas a que el paciente reciba una indemnización por ese daño que sufrió y que no tenía por qué haber sufrido, porque quien acude al médico pues es en busca de una recuperación y no en busca de un perjuicio mayor. Abogada, estos procesos pueden tornarse largos, pueden pasar años en medio de este litigio de que sí tiene la culpa o no tiene la culpa. ¿Estos procesos son largos? Pues mira, pero bueno, yo le voy a pedir que esta pregunta me la responda luego de comerciales. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, más información, más respuestas, más preguntas en Actúe en Derecho respecto a la responsabilidad médica. Hola, saludos desde Barranquilla, soy fiel seguidor de Actúe en Derecho y quisiera saber en qué implica un homicidio culposo.
Implica asesinar a otra persona actuando con culpa, incluso si es sin intención de quitarle la vida. Tiene que existir negligencia y un nexo directo de causalidad entre la actuación del homicida y la muerte. Puede cometerse utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, un arma de fuego o por imprudencia profesional, por ejemplo, una negligencia médica. Todos estos delitos llevan penas accesorias aparejadas. Privación del derecho a conducir vehículo a motor y ciclomotor, privación del derecho al porte o tenencia de armas e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, respectivamente. Continuamos en Actúe en Derecho hablando acerca de responsabilidad médica en Colombia. Abogada, quedamos con una pregunta antes de salir a comerciales. ¿Son largos este tipo de procesos cuando hablamos de responsabilidad médica para dar, digamos, estas indemnizaciones o respuestas a las personas que interponen estas demandas? Bueno, es necesario aclarar aquí que el proceso previo a la interposición de la demanda pues va a depender mucho del especialista idóneo, en este caso del grupo de abogados que se contacte. Eso puede agilizar o retardar un poco más el estudio de los procesos. Pero digamos que allí, a ese punto, es un proceso, digamos, bastante rápido, puede tomar un par de meses en lo que se recolecta toda la información, se estudia y se logra presentar esa demanda. Ahora, presentada la demanda, es necesario recordarle a los televidentes que hay dos instancias judiciales. Pueda que en un primer momento el primer juez que revisa la demanda falla a favor o de forma desfavorable y que la parte afectada pues apele esa decisión y vaya a una segunda instancia en la cual pues ya debe ser resuelta de forma definitiva. Entonces ya en ese escenario, debido a la congestión judicial que actualmente enfrenta nuestro país y si le adicionamos en estos momentos una demanda que se interponga por el tema de la pandemia que estamos viviendo, pues sí de pronto es un proceso que se puede tomar un par de años, quizás unos 3 años, 4 años más o menos, para que se dé un fallo definitivo y se puedan entonces iniciar todas las acciones tendientes al pago de esas sentencias donde se reconocen esas indemnizaciones a los pacientes. Muy bien, a través de WhatsApp nos siguen llegando audios, nos siguen llegando videos, nos llegan mensajes a esta hora de la tarde. Les queremos recordar que si usted quiere participar con audios, vamos a contar el caso en un solo audio, lo más corto posible, con las características de su caso. En un solo audio, usted nos lo envía a través de WhatsApp para nosotros poder colocarlo en vivo y en directo y escucharlo con nuestra abogada invitada. Pues a esta hora de la tarde nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Allí al 310-2223-051, donde usted puede comunicarse con nosotros. Allí nos llega este caso que dice: hace 20 años, un odontólogo del Seguro Social me realizó 4 tratamientos de conducto. Con el tiempo, se me ablandaron los dientes y se me cayeron. Fui donde un odontólogo y me dijo que los tratamientos habían quedado mal y generaron una infección que desgastó el hueso. Yo perdí los dientes hace unos 10 años. Viendo el programa, podría demandar. ¿Y cómo lo hago? Pues el seguro se acabó. Doctora, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Bueno, en este caso, pues es necesario tener en cuenta precisamente ese dato que nos da la usuaria y la televidente, y es que este daño ocurrió hace más de 10 años. Entonces, ya allí no habría lugar a una acción legal, dado que, como ya hemos explicado, ya prescribió tanto el derecho y también caducó el término para interponer cualquier acción legal. Por eso, pues es importante y hemos venido resaltando en que los pacientes tengan muy pendiente la fecha en la que se produce el daño y si no, la que se produce en la que tiene conocimiento. En este caso, cuando el segundo médico le dijo: mire, usted le hicieron un mal procedimiento y a raíz de eso adquirió cierta infección. A partir de allí, contar ese término legal con el que contaba para ejercer esa acción legal. Bueno, abogada, pero si
se hace, me causa curiosidad aquí que dice, bueno, ante el Seguro Social ya no existe. Cuando es esta situación, es decir, por una empresa que se liquida, ¿ante quién se interpone la demanda? Bueno, en las empresas en liquidación, pues ya los procesos que están cursando, que ya han obtenido una sentencia o que están cursando en los juzgados, en esos procesos de liquidación pues son trasladados a ese agente liquidador y es allí donde se empiezan pues a graduar todo este tipo de acreencias, que en este caso serían esas sentencias indemnizatorias, para que con el patrimonio que quedó producto de esa empresa que ya desapareció o que ya está siendo liquidada, se le pague pues estas indemnizaciones a los pacientes. Muy bien, vamos a mensajes que nos llegan a través de Facebook, porque en Facebook hemos habilitado un chat para que usted también nos traslade sus inquietudes, como la siguiente, que a esta hora de la tarde nos llega a través de este chat que hemos habilitado. Allí en Facebook nos llegan preguntas, pero también a través de WhatsApp, a través del 310-22-23-051 nos preguntan, ¿podría llegar a recibir una indemnización por una negligencia médica? Claro que sí. Abogada, ¿podría? Tanto el paciente, ¿me escuchan? Claro que sí. Sí, señora. Sí se puede llegar a recibir una indemnización por temas asociados a estas fallas médicas o producto de una responsabilidad médica. Si tanto el paciente como su núcleo familiar pueden recibir indemnización tanto por los daños materiales que hayan sufrido producto de esta negligencia o por los daños morales a título de daño emergente y de lucro cesante. Es decir, aquí se entra a analizar esa afectación que tuvo el paciente, no solo externamente, es decir, como un detrimento a su patrimonio porque no puede trabajar, porque no puede estudiar, sino también por esa vivencia subjetiva en su fuero interno, es decir, cómo se siente, cómo ha sido afectado psicológicamente, si esto le ha causado depresión, si esto le ha causado problemas con su pareja, si esto le ha causado imposibilidad de realizar sus actividades conyugales. Todo esto se entra a analizar y se pueden indemnizar tanto esos daños físicos como esos daños morales. Bueno, muchísimas gracias, abogada, por acompañarnos. El tiempo es corto, ya termina este capítulo de Actúa en Derecho. Nos vemos el próximo martes con mucha más información, con muchas más preguntas e inquietudes de nuestros televidentes. Abogada, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con la mejor programación del Canal Tro.